Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Pacífico Noticias. Se cumplieron ayer, 26 de febrero, 46 años de la masacre de ese día de 1971, cuando el gobierno de Misael Pastrana Borrero arremetió a través de la fuerza pública liderada por el gobernador en la época, Marino Rengifo Salcedo, contra estudiantes universitarios y de secundaria. Hasta el momento incluso no se conoce con exactitud el número de estudiantes y de líderes sociales muertos en esa luctuosa jornada. Era una época de efervescencia estudiantil y de luchas sociales, era una época de luchas de los estudiantes contra la injerencia de Estados Unidos en las políticas de los países latinoamericanos, contra la guerra del Vietnam, era una época de enorme influjo del París de 1968 y también de las luchas feministas y de las luchas universitarias a lo largo del mundo, del influjo de la Revolución Cubana. Toda una época histórica que marcó a una generación de jóvenes y de estudiantes. Muchos hoy en día en nuestro país han olvidado esa epopeya. Hoy estamos con uno de los líderes estudiantiles de la época, profesor de la Universidad del Valle, investigador de esos luctuosos acontecimientos. Se trata del profesor Luis Aurelio Ordóñez, economista, destacado docente e investigador de la Universidad del Valle. Profesor Luis Aurelio, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Luis Alfonso. Gracias por la invitación. Bueno, usted es autor de una obra, de un libro de hace varios años que se llama Mataron a Jalisco, 26 de febrero, el día que todo estuvo a punto de estallar, en el que reconstruye elementos de esta historia. Entre otras cosas, la historiografía colombiana está en mora de desarrollar más investigaciones como las que ha desarrollado el profesor Luis Aurelio. ¿Qué pasó ese día, en los días previos y en los días sucesivos del 26 de febrero de 1971, profesor Ordóñez? Bueno, ciertamente ese momento pertenece a una oleada de contestación universal en el mundo. Comenzó en 1964 en la Universidad de Berkeley, en los Estados Unidos, contra la guerra del Vietnam. Participaron muchas universidades norteamericanas en esa contestación de la juventud de la época y, digamos, tuvo punto culminante en el Mayo francés en 1968 y en la misma época la masacre de Tlatelolco en México. Aquí en Colombia, desde finales del año 1970 y comienzos de 1972, los estudiantes de la Universidad del Valle con la Facultad de Economía a la cabeza comenzaron a protestar por que se cambió la terna de candidatos para la decanatura de la Facultad de Economía. El rector de la época cambió la terna y los estudiantes entraron en huelga más o menos 10 de febrero, se tomaron la rectoría y se desarrollaron una serie de actividades a lo largo de esos días. El 26 de febrero, desde las horas de la madrugada, un operativo de la policía y del ejército rodeó la sede de la universidad que estaba en San Ferrato. Y en las horas de la madrugada, algunos estudiantes que estaban fuera comenzaron a movilizarse con estudiantes de los colegios de bachillerato, de la Universidad Santiago de Cali, básicamente, para rescatar a los estudiantes que habían quedado bajo ese cerco militar. Más o menos a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, se produjo la muerte de Edgar Mejía Vargas. Era un estudiante, era un gran deportista. Él trató de ingresar a la universidad sorteando el cerco militar y fue abatido probablemente a esa hora. Hay varias hipótesis y le dispararon un tiro que le destapó el cerebro, en fin, y esto enardeció a la multitud de estudiantes de los colegios, de las universidades, y realmente se fue gestando y se fue formando una gran movilización en Cali, hasta el punto de que es comparable la fecha 26 de febrero de 1971 en Cali con la fecha 9 de abril en Bogotá, guardando pues las debidas proporciones. Hoy, por lo que usted acaba de decir, Luis Alfonso, también había en ese momento un contexto social muy agitado aquí en Colombia. Los campesinos de la NUC
por la reforma agraria, los empleados de los bancos, había huelgas generalizadas en todo el país, el gobierno era un gobierno débil, acusado de unas elecciones de un triunfo precario frente al M-19, es decir, el panorama era socialmente bastante agitado, y en ese contexto entonces se produjo en esa fecha la muerte de Edgar Mejía Vargas. Pero no hay una cifra precisa, exacta en relación con la cantidad de estudiantes y de personas inmoladas en esa época, profesor. Si uno revisa en los periódicos del día siguiente, la lista de muertos fueron 3 estudiantes, hubo más de 50 heridos, hubo otros muertos que no figuran estadísticamente en los informes de la gobernación, en los informes de la Tercera Brigada, en los periódicos. Hay una canción, hablando de números, no hay una estadística, digamos, pero hay una canción muy bella de Enrique Bonaventura compuesta justamente para el 26 de febrero, en que habla 15 fueron compañeros, 15 los muertos del pueblo. Esa es una canción muy bella, pero obviamente no responde a una estadística consolidada sobre el número de muertos. Hubo muchas azonadas, ciertamente, en el centro de la ciudad hubo más muertos, más heridos, y al día siguiente los periódicos registran estas muertes de ese momento. Fue una lucha también por la democracia interna en las universidades. Usted ya lo planteaba al principio de su primera respuesta. Había una exigencia por parte de los estudiantes. Entiendo que uno de los dirigentes universitarios que se proponía era el profesor Bernardo García, fundador posteriormente de la revista Alternativa, pero también había una fuerte respuesta del estudiantado a actitudes y políticas injerencistas de Estados Unidos en la política interna de la Universidad del Valle. Esto también tuvo mucho que ver, profesor. Sí. Ciertamente el candidato de los estudiantes era Bernardo García, y él fue quien fue sacado de la lista para nombrar a otro. Pero este movimiento se fue creciendo ciertamente a partir de ese momento, no solamente con las banderas de la democratización interna de la universidad, de la participación democrática de los estudiantes y los profesores en la marcha de la universidad, en el contexto de la época en que había un plan que es llamado el Plan ADCON para reformar las universidades en 1968, épocas de reformas y otras banderas alrededor de la denuncia contra la guerra del Vietnam. Ciertamente la presencia de fundaciones extranjeras en las universidades, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad del Valle, que eran la Ford y la Rockefeller, y efectivamente todo eso consolidó una síntesis, digamos, del movimiento que se puede caracterizar como un movimiento radicalmente antiimperialista y democrático, hacia el cual rápidamente concurrieron todas las universidades públicas del país y algunas universidades privadas como la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana en Bogotá, otras universidades. ¿Qué lecciones dejaron esas intensas y sacrificadas luchas estudiantiles universitarias de 1971 para las luchas posteriores? Recordamos, por ejemplo, algo parecido, guardando las proporciones, las luchas que se dieron en el año 2011 con la Mesa Nacional Estudiantil, la MANE. Pero no ha habido una movilización de las características de 1971. ¿Por qué, profesor Ordóñez, y cuáles son las lecciones? Bueno, en el mes de marzo, el 4 de marzo, se produjo la muerte de un estudiante llamado Tuto González en la Universidad del Cauca, y se convocó a un encuentro nacional estudiantil que aprobó algo que se llamó el Programa Mínimo de los Estudiantes Colombianos, con el cual, entre otras cosas, simpatizaba el entonces joven ministro de Educación, que era Luis Carlos Galán. Acaba de regresar de Francia, habiendo sido un periodista que cubría justamente el Mayo francés y de todo esto. Entonces, ese programa de los estudiantes, programa mínimo de los estudiantes colombianos, logró en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia y aquí en la Universidad de Santiago de Cali instaurar el cogobierno. El cogobierno en la Universidad Nacional y en la Universidad de Antioquia fue efímero, porque después vino un cambio de ministro de Educación y se echó para atrás todo ese logro del momento. En la Universidad del Valle se organizaron los comités paritarios que definieron los lineamientos para la participación democrática de profesores y estudiantes, y justamente en el año de 1963 llegó a la universidad un rector
talante democrático, un rector muy culto, rector magnífico de la Universidad, Álvaro Escobar Navia, quien le dio curso a muchas de esos planteamientos de la universidad para garantizar la participación democrática de estudiantes y profesores en la marcha interna de la universidad. Yo creo que ese fue el saldo más positivo. Se abrieron nuevas dimensiones epistemológicas hacia el teatro, la comunicación social, justamente viene de esta época, la carrera de sociología, que eran dimensiones epistemológicas que estaban restringidas anteriormente en la universidad. Finalmente, profesor, y de manera breve, ¿cuál sería la lección para los jóvenes de hoy de estas luchas, que muchos de los cuales no tienen ni idea de lo que pasó en 1971 en Cali? Esa lucha fue una contestación universal que se cristalizó aquí, como también las manifestaciones del año 2011 en los Estados Unidos, de los jóvenes del mundo, y de eso hizo parte también la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, que logró, y esa fue una tarea histórica extraordinaria de los jóvenes en el año 2011, de detener la reforma a la Ley 30 de Educación Superior, en particular a su artículo 86, que garantiza el sostenimiento hasta ahora de las universidades públicas colombianas. Fue una tarea realmente extraordinaria desde el punto de vista de un logro histórico para la Universidad Colombiana. Muchas gracias, profesor Luis Aurelio Ordóñez, por habernos acompañado en el día de hoy para rememorar este acontecimiento histórico, una gran reflexión. Hubo un traslado en el tiempo, una lección para los estudiantes que fue recogida en el año de 2011 con las luchas de la Mesa de Unidad Estudiantil de la MANE. Para algo sirvieron esas luchas que dejaron tantas víctimas, pero el reto que tenemos los periodistas y los historiadores hoy es reconstruir esa memoria y profundizar en la búsqueda de la verdad de todo lo que ha pasado en este largo conflicto colombiano en el que han participado tantos jóvenes y tantos estudiantes universitarios y de secundaria. Vamos a unos mensajes y volvemos con más información.